Buenas, ¿cómo les va? Acá volvemos después de un par de días de ausencia, más que días, semanas. Había dejado varios videos grabados, pero ya sabían, eran de gameplay y no había tenido mucho tiempo de hacer videos de tutoriales. Así que bueno, nada, les pido disculpas por eso. Me tomé un poquito de descanso y además para que tengan tiempo de poder ver los otros, ¿sí? Así que bueno, acá volvemos con los microcomputadores, con Arduino en este caso. Y como podrán ver sobre lo que se ve en la mesa, ¿sí? O sea, que lo que se ve acá, tengo cosas nuevas, ¿sí? Hace poco conseguí nuevas partes, así que la idea es que sigamos evolucionándolos y viendo cómo funcionan, ¿sí? En este caso, entre las cositas que después vamos a ir viendo, tengo ahí unos LCDs, un conector a Wi-Fi, y lo que quiero mostrarles hoy es cómo nosotros podemos interactuar o trabajar con estos joysticks, ¿sí? No sé si se verá bien o no, pero acá están. Son los clásicos joysticks que vienen de las consolas, ¿sí? A ver, espérenme un segundo, creo que tengo por acá, por ejemplo, acá tengo uno, ¿sí? Acá tengo uno, estos bichitos de acá, ¿sí? Lo pongo en la otra cámara también. Ahí está. O de cualquier otra consola, ¿sí? Creo que tengo por ahí más joysticks dando vueltas. No importa, por ahí andan. Entonces, son de esos típicos joysticks. O por lo menos de esta partecita de los joysticks. Así que lo que quería mostrarles era cómo funcionaba, ¿sí? Así que yo ya de nuevo lo tengo armado como para que no perder mucho tiempo en armarlo, pero les paso a comentar más o menos qué es lo que tiene, ¿sí? Tiene acá 5 conectores, como pueden ver, el famoso tierra, por eso está acá en negro, un conector de 5 voltios, que es la electricidad, en este caso está dentro en el Arduino, está en la patita de 5 voltios, o en el pin de 5 voltios. Tenemos un eje de coordenadas o un punto para el SX y un punto para el ASI. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque básicamente esto se mueve en dos direcciones, ¿sí? Para arriba y para abajo, para un costado para el otro costado, lo cual quiere decir un eje de coordenadas particular y un eje de coordenadas particular. Entonces sobre ese eje, imagínense que tenemos una cruz, sobre ese eje se va a ir moviendo o va a generar diferentes valores en base en la posición en la cual esté este elemento. Se me cayó el muchacho que me sostiene ahí, el limpiador. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener un eje de coordenadas particular en el cual vamos a recibir valores. Y mientras más esté hacia un lado o hacia el otro, vamos a recibir un valor mayor o menor. Y en el momento en el que esté en esta posición, como diríamos, de descanso, va a estar en un valor constante o relativamente constante, el cual vamos a poder nosotros manejar o vamos a poder ver en ese punto. Y el último es un pin que se llama pin de switch, que por ahí si nosotros tenemos más de un conector puesto y demás, podríamos sacar información de ahí, ¿sí? Entonces, estos dos son conectores análogos, el X y el Y, por eso están de este lado, donde en la partecita donde dice análogo, acá. Y esta parte de acá, el switch, me pinché con algo, el switch está en uno de los pines digitales porque es un pin digital, ¿sí? Así que con esa conexión simple vamos a ver cómo podemos hacer. Fíjense que yo no tengo conectado ninguna salida ni nada, así que digamos, la pregunta puede ser cómo vamos a hacer para poder ver que cuando estamos moviendo algo acá, realmente se esté moviendo. Entonces, una de las formas que tenemos para hacer es, a través de la misma consola o la misma conexión que nosotros tenemos a Arduino, podemos generar un canal o una conexión serial, la cual nos va a ir mandando información y nosotros podemos escribir información ahí. Así que ninguna de las pantallitas que tenemos nos va a hacer falta como para poder ver algo en este caso, ¿sí? Así que veamos con qué salimos, ¿tá? Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar los conectores. Por un lado, lo que vamos a tener es lo que decíamos, los conectores. Entonces, lo primero que vamos a declarar son un par de constantes acá. La vamos a llamar switch. El switch en mi caso estaba en el pin número 2. ¿Sí? Pin número 2. Vamos a declarar el eje X, que este está en el 0, creo. Y el Y, que está en el 1.
¿sí? O sea, son estos dos de acá y este de este lado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es al pin del switch lo vamos a declarar de entrada, o sea, para que podamos traer datos. Y le vamos a escribir ¿qué pasó? Ahí está. Lo vamos le vamos a pasar o sea, lo vamos a usar para mandarle información, ¿sí? Y por último, en el caso de en el loop, o sea, cuando empecemos a leer la información que va a estar viniendo, tengo algo pinchado acá y no sé qué es, me duele. En el loop principal que vamos a estar tratando de leer la información que va pasando, lo que vamos a tratar es de recoger la información de los ejes X e Y adicionalmente podemos recoger la del switch, digamos, ¿sí? En este caso simplemente como para que lo veamos, yo lo voy a poner, pero no nos va a hacer falta necesariamente, ¿sí? Así que vamos a recoger esa información. Entonces, estoy viendo que me cargo acá. Lo que vamos a hacer para poder recoger esa información es, vamos a usar este digital read y vamos a leer uno de los pines, ¿sí? O sea, con esto nosotros tendríamos la información de ese... perdón, estos son pines análogos. Habíamos dicho al principio, analog, ahí. Y si el pin del switch es sí un pin digital, así que leemos desde el pin digital. O sea, con esto ya tendríamos la información que vamos leyendo en base a lo que se va moviendo de este lado. Pero, como les decía, necesitamos ver cómo hacemos para poder escribir esto de alguna forma, o sea, poder leerlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá en el setup es abrir un puerto, ¿sí? O conectarnos a través de un puerto particular, en el cual nosotros, si abrimos la consola que tenemos acá, que se llama Serial Monitor, la voy a traer para este lado, voy a ver si me deja borrar esto. Bueno, no, estas son pruebas que había hecho antes. Vamos a ver que tenemos este monitor en el cual nosotros podemos ver o podemos seleccionar bajo qué característica particular o bajo qué conexión particular nosotros queremos empezar a recibir esa información. En este caso yo voy a seleccionar esta que ya tengo acá, como sí, podría seleccionar una más baja, pero suele tener problemas o no vamos a poder ver bien los datos por la cantidad de información que va a transmitir. Entonces voy a seleccionar este y es 115200, o sea, ese es el valor con el cual vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso, 115200 es con lo que vamos a abrir ese puerto. O sea, vamos a trabajar sobre ese puerto en particular, ¿sí? Entonces, tras cada lectura que nosotros vamos a hacer, lo que necesitamos es imprimir en ese puerto, imprimir el valor que estamos recibiendo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos dentro del mismo serial que estábamos usando acá, tenemos una función que es print y podríamos simplemente, por ejemplo, decir, vamos a poner acá switch, vamos a poner así, voy a ponerlo ahí, serial, print, y vamos a imprimir el valor. Entonces esto va a imprimir esa información dentro del serial y después vamos a usar otra que es print line, o sea, vamos a imprimir una línea, cosa que quede un espacio y lo podamos separar de lo que va a seguir después, ¿sí? Entonces, de la misma forma voy a copiar esta partecita y le vamos a poner acá X, vamos a poner acá Y, y vamos a imprimir el resultado de la lectura análoga y el resultado, o sea, para X, y el resultado para Y. Lo mismo voy a copiar acá esta liñita, cosa que vayamos separando lo que viene. Y vamos a hacer que espere, no sé, vamos a hacer que espere un medio segundo, ¿sí? Cosa de que podamos ver lo que va pasando en la consola. Voy a agregar un par de líneas acá, cosa de que veamos separado cada paquetito, ¿sí? Entonces, repasando, vamos a leer y escribir cada uno de los pines que vayamos recibiendo y vamos a ver qué pasa, ¿sí?
Voy a enchufar, por acá tengo el cablecito. Voy a enchufar esto y vamos a cargarlo. Lo vamos a dejar así. Ahí va. Y el monitor debería estar por acá. A ver, ahí va. Entonces, ahí tenemos cada medio segundo que se va mostrando, ¿sí? Se va mostrando el valor. Si yo subo, vemos que en este caso el eje está de esta forma, o sea, eje Y va a 0. En este caso, si yo lo bajo, va hasta 1000. Esto muchas veces se utiliza en realidad que va desde 0 a 1, ¿sí? Y con todos sus posibles decimales entre medio. En este caso estamos recibiendo de 0 a 1000, que casi sería básicamente lo mismo que de 0 a 1, simplemente tenemos que sacar la diferencia, ¿no? Y si hacemos así hacia el otro lado, lo mismo va a pasar con el eje X, lo mismo va a pasar para los dos costados. Si lo dejo sin hacer nada, fíjense que más o menos se estabiliza en una posición particular. Esto puede variar relativamente, como pueden ver ahí pasó uno que está un poquito diferente, simplemente por cuestiones del mismo controlador, pero siempre se va a tratar de mantener una posición más o menos estable. Obviamente si yo lo muevo muy poquito, vamos a poder ver, o sea, ahí lo moví hasta los extremos, pero si yo lo muevo muy poquito, vamos a poder ver que no va constantemente, sino que se mueve de a poquito, un poquito, hasta ahí, por ejemplo, 800, 500, ¿sí? Dependiendo de cómo lo vaya moviendo. Y esto nos permitiría en este tipo de dispositivos, como en el caso de los juegos, hacer que un personaje se mueva más rápido, más lento, en base a qué tanto manipulo los controles, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima, ¿sí? ¡Chao!